Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes una vez más. En este día damos gracias a Dios por un nuevo tiempo que nos regala el Señor, por su infinita gracia y misericordia. Vamos a compartir la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 18, del versículo 29 al 32. Ezequiel 18, 29 al 32. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Vamos a orar. Bendito Dios, precioso Padre Celestial, gracias te damos por tu grande amor y misericordia que tienes sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque tu presencia está siempre con nosotros. Y tu palabra, que es viva y es eficaz, nos hablas, nos alientas, nos animas y nos haces ver también nuestra propia condición. Gracias, Dios mío, porque creemos, oh Dios amado, que es tu infinita gracia por la cual estamos aquí delante de ti, oh Señor. Queremos alimentar nuestro espíritu con tu preciosa palabra. Lo necesitamos siempre, a cada momento y a cada instante. Queremos siempre escudriñar tu palabra y que tú, Señor, hables a nuestros corazones. En estos momentos también te pedimos una vez más que derrames sobre nosotros, Señor, discernimiento para poder entender lo que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor. Nuestro corazón está sediento de ti, Señor, sediento de escuchar tu palabra, sediento, Señor, de recibir esa bendición de parte tuya, Señor, y nosotros ponerla por obra y práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos también, que sigas bendiciendo sus vidas, que sigas animándonos, que sigas fortaleciéndonos, que sigas levantándonos cada día, oh Señor, y siempre mirándote a ti, el perfecto, siempre recordando tu palabra, tus promesas que tienes para nosotros. Gracias, Dios amado, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén. El libro de Ezequiel, capítulo 18, del versículo 29 al 32 que hemos leído, está hablando del pueblo de Israel, aquel pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escogido de Dios, pero que fue rebelde, que tuvo mucho desobediencia hacia Dios, tercos, pero el amor de Dios siempre estaba con ellos. Aquí el profeta Ezequiel, hablando de parte de Dios al pueblo de Israel, aquel pueblo de Israel que en el contexto de este versículo que estamos leyendo, habían acusado a Dios de no ser recto, pero el Señor les devuelve la pregunta diciendo esa acusación, ¿no? Diciendo que no son vuestros sus caminos, pueblo de Israel, tus caminos no están torcidos, no son rectos. Entonces Ezequiel, el profeta Ezequiel, le recuerda al pueblo de Israel la responsabilidad que tenían cada uno de ellos como pueblo de Dios, como la nación de Israel, que estaban en pecado y que tenían que reconocer su condición. El Señor le dijo, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Si Israel caía, sería por la transgresión de su propio pueblo, de su propia generación. Debido a ello, la nación debía arrepentirse. El arrepentimiento habla de una conversión, convertirse y apartarse del pecado, de sus pecados, sus transgresiones, su desobediencia. El pueblo de Israel también era un pueblo muy idólatra también, y eso no agradaba a Dios, era pecado para Dios, y debían de arrepentirse por lo que su conducta, debían de arrepentirse de su manera de vivir, y eso es lo que le está haciendo recordar el profeta Ezequiel, parte de Dios, al pueblo de Israel, que necesitaban
el pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados, convertirse y apartarse del pecado. ¿Para qué? Para que sean apartados del juicio. Porque un día va a haber un juicio y todos vamos a comparecer delante de Dios, todos vamos a comparecer delante de Dios. Por eso dice el Señor dice, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. El pueblo de Israel necesitaba pues una renovación espiritual y tenían que eliminar todas sus transgresiones, pecados, rebeliones que habían cometido y recibir un corazón nuevo. Y eso es lo que quiere el Señor, que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su manera de vivir, que se conviertan a Cristo y que se aparte de todo pecado. Por eso necesitaba una renovación espiritual, recibir un corazón nuevo. Un corazón nuevo lo recibe todo aquel que se arrepiente, que reconoce que es pecador y que reconoce que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pues recibe un corazón nuevo, una vida nueva, una nueva naturaleza y un espíritu nuevo, que significa un espíritu guiado por el Espíritu Santo. Aquel que es nueva criatura, pues es nacido de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Aquel que aquel que no reconoce sus pecados, aquel que sigue viviendo en pecado, pues no ha nacido de nuevo, no tiene un espíritu nuevo, sigue viviendo en esclavitud de pecado, sigue con los ojos espirituales vendados y no se da cuenta que está en pecado. Por eso necesita recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La vida o la muerte de aquella gente del pueblo de Israel dependía de su relación con Dios. Porque sin Dios estamos perdidos. Sin Dios el hombre va camino a la condenación. Cuando no hay una relación con Dios, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios. Y aún nosotros cuando conocemos a Dios y su palabra, pues tenemos que aplicar a nuestras vidas para poder agradar a Dios. Aquel pueblo de Israel, aquellos que continuaban en su rebeldía, pues iban a la condenación, a la muerte espiritual. Pero aquellos que se arrepintieran y dejaran el pecado, pues vivirían y recibirían una vida nueva y la vida eterna. Dice el versículo 29 de Ezequiel 18 que hemos leído, dice: si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Dice el versículo 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Aquí ruina representa la condenación, porque todo aquel que vive en transgresión, en pecado, pues la consecuencia es la ruina, la condenación, la muerte espiritual por la eternidad. Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 2, vamos a buscar Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, que significa maldad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente y también al judío primeramente y también el griego. Al judío, o sea, a los israelitas, a los hebreos,
pero también al griego, que representan a los gentiles. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios va a juzgar a cada uno y pagará conforme a sus obras, conforme a sus caminos. Como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, vida eterna a los que perseveran, vida eterna a los que buscan de Dios, vida eterna a los que se santifican cada día, vida eterna para aquel que se aparta de todo pecado, pero ira y enojo y condenación a aquellos que son contenciosos. Contencioso significa egoístas, ególatras, que solamente miran a sí mismos, pero no buscan de Dios, no aman a Dios. La condenación es para ellos, aquellos que no obedecen a la verdad. Por eso dice la palabra del Señor, que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27, Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También este versículo es paralelo, y dice la palabra que, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre. El Señor Jesucristo dijo que iba a volver para llevar a su iglesia, a su pueblo. Y la palabra dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su conducta, conforme a cómo estás conduciéndote. Cuando venga el Señor, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Buscando de Dios en santidad o lejos de Dios en pecado, en condenación? Por eso el Señor dice que Él va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. El Señor va a venir por segunda vez y está cerca su venida. Por eso cada uno de nosotros debemos de ponernos siempre a cuentas delante de Dios. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, pues el Señor el día de hoy está dando oportunidades para que abras tu corazón, para que te arrepientas de tus pecados, para que aceptes a Cristo como único y verdadero Salvador y le entregues a Él tu vida y seamos guiados por el Espíritu Santo. Y para los que somos cristianos, el Señor nos recuerda que debemos de ponernos delante de Dios a cuentas todos los días, porque el Señor va a venir, dice, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos a cuenta delante del Señor? ¿Estamos humillándonos cada día? ¿Estamos pidiéndole perdón al Señor? ¿Estamos buscando las cosas de arriba, las celestiales? ¿O estamos afanándonos en las cosas terrenales? ¿Dónde está tu mirada? ¿En Cristo o en las cosas de la tierra? Cuando venga el Señor va a juzgarnos a cada uno. Por eso el Señor con esta palabra nos hace recordar esta palabra de Ezequiel, que Él va a juzgar a su pueblo y a cada uno va a pagar conforme a sus obras. Aquí en Mateo también, en el capítulo 25, un poco más adelante, Mateo 25, versículo 31. También dice en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice el versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Eso de los unos y los otros significa los unos los creyentes y los otros los no creyentes, los impíos. Dice, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a su pueblo, a sus hijos, los que han nacido de Dios,
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos habla, nos dice que el Señor va a venir a juzgar, porque delante de Dios todo vamos a compadecer y nada podemos ocultar al Señor. Y su palabra dice que Él va a reunir a todas las naciones y va a apartar los unos de los otros. A sus hijos los va a apartar y a los que no son de Dios, las ovejas y los cabritos. Aquí se hace esta representación aquí en este versículo. Dice, y el buen pastor Jesús, dice la palabra, Él conoce quiénes son sus ovejas. El buen pastor conoce porque mira los corazones. Nadie podemos engañar al Señor porque Él conoce quiénes son sus hijos. Y sus ovejas oyen su voz, dice la palabra, y le siguen y le obedecen. Por eso el Señor dice que un día va a venir y va a separar a los unos de los otros, a los que son de Dios, a los que no son de Dios. Por eso el tiempo es hoy. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y acepta a Cristo en tu corazón y forma parte del pueblo de Dios. Volvamos a Ezequiel 18, versículo 31. Ezequiel 18, 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Señor en su grande amor y misericordia le sigue hablando al pueblo de Israel. Arrepiéntete, arrepentíos, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, echad de vosotros todos vuestros pecados, echad de vosotros todas sus rebeliones, desobediencias, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Muchas veces Dios hablando al pueblo de Israel para que se arrepienta, y de muchas maneras hablaba. Aquí en Ezequiel también, en el capítulo 36, dice la palabra del Señor, versículo 25, 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice el Señor al pueblo de Israel, y está hablando el hombre también. Esparciré sobre vosotros agua limpia, habla de agua pura, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, en lugar de un corazón de piedra, un corazón de piedra que representa la obstinación, la rebelión, la desobediencia. En lugar de un corazón endurecido en sus propios caminos, les dará un corazón de carne, es decir, un corazón dócil, sumiso, humilde, que reconoce sus faltas. Os daré un corazón nuevo y pondré, dice, espíritu nuevo. ¿Qué significa pondré un espíritu nuevo? Que es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a guiar la vida del hombre. Ya no lo que queremos, sino somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, es nueva criatura, recibe a Cristo en su corazón, pues somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, es quien nos guía a toda verdad. Por eso dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón endurecido, rebelde,
y os daré un corazón de carne, un corazón sensible para buscar de Dios, un corazón sensible para reconocer que fallamos muchas veces, pero que corremos a Dios, pedimos perdón y el Señor nos renueva, nos perdona, nos levanta, nos fortalece. Ese es el corazón sensible, el corazón de carne. Mas en cambio el corazón duro es aquel que dice, yo no necesito de Dios, estoy bien lo que hago, no quiere escuchar a Dios, no busca de Dios. Ese es el corazón endurecido, que no busca de Dios, pues no lo obedece, pues. En cambio el corazón de carne es aquel corazón sensible que reconoce que necesita del Señor todos los días. Todos los días necesitamos del Señor. Dice el versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu aquí está con mayúscula. Significa el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Andéis significa el estilo de vida, tu conducta. Y haré que andéis en mis estatutos, que es la palabra de Dios. Y guardéis mis preceptos, obediencia, guardar obediencia, mis preceptos, que es la palabra, la ley, es la palabra de Dios, mandamientos. Por eso dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente escuchar la palabra, leerla, sino ponerla por obra. Eso es lo que hace el Señor cuando pone un corazón de carne, un corazón sensible. No solamente pone en nuestros corazones ese anhelo ferviente de buscar al Señor, de orar, de clamar, de leer su palabra, sino también de que este alimento espiritual que es su palabra, pues lo pongamos por obra, que es el amar, el perdonar, el tener misericordia, el tener compasión por lo demás. Ese es poner por obra, es poner primero a Dios antes que todas las cosas. Ese es el corazón nuevo. Por eso dice el Señor, y pondré un espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos, que lo obedezcas y lo pongas por obra. Eso es lo que hace el Señor cuando la vida del hombre se arrepiente y se humilla delante de Dios. Pues Dios hace un cambio, pone un corazón sensible, un corazón de carne y cambia ese corazón de piedra, ese corazón duro. ¿Para qué? Para buscar al Señor. En el Salmo 51, el rey David decía este clamor. En el Salmo 51. El Salmo 51, el versículo 7 dice, el rey David escribe este salmo y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí el rey David se está humillando. Esta es una oración, un clamor a Dios y dice, purifícame, Señor, con hisopo. Yo reconozco que he pecado, yo reconozco que soy un pecador, que te he fallado. Dice, purifícame. Purificar significa límpiame. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice también, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquel que se humilla, aquel que tiene un corazón sensible, dice, pues se va a humillar y va a decir, Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que te busque, un corazón sensible a tu voz, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Renueva, Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame, Señor, que pueda ser sensible a la voz de Dios, que no sea yo, sino tú, Señor, en mí, guiándome. Por eso el rey David se humilla delante de Dios y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Sí, Señor, porque yo reconozco que te he fallado, Señor. Por eso dice, limpia mi corazón, límpiame, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí, ya no un espíritu tibio, un espíritu, oh Señor, que a veces te busco y a veces no. No, un espíritu recto dentro de mí, que sea recto para las cosas de Dios y recto también para rechazar las cosas del mundo, para rechazar también lo que no agrada a Dios. Por eso ese es el clamor del rey David, que está clamando a Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 22, también dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Despojado significa desháganse del viejo hombre. Aquí el viejo hombre representa la vieja naturaleza, ese hombre pecador. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desháganse, rechacen esa vieja naturaleza, ese hombre pecador, que dice que está viciado. Viciado significa también corrompido, conforme a los deseos engañosos. Desháganse de esa vieja naturaleza. Dice, y el versículo 23, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Aquí renovaos en otras traducciones también dice vestidos. ¿Vestidos de qué? Del nuevo hombre, de esa nueva naturaleza que es en Dios, en Cristo Jesús. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, que vuestros pensamientos sean renovados para ya no pensar como antes en el mundo, sino nuestros pensamientos sean renovados, que podamos vestirnos de Dios, la vestimenta de Dios, que podamos dar testimonio con nuestras propias vidas, que ese viejo hombre ya ha sido crucificado hace más de 2000 años por medio de Cristo Jesús, y que ahora tenemos la nueva naturaleza que es en Cristo, que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, y que ahora necesitamos renovar nuestros pensamientos, transformados pensando que tenemos un Dios todopoderoso. Es que hay un Dios que nos va a juzgar a cada uno conforme a las obras, que hay un Dios que va a venir por su pueblo, que hay un Dios que va a venir a juzgar y va a separar a los que son de Dios de los que no son de Dios. Por eso debemos estar siempre atentos a su palabra. Cuando el apóstol Pablo aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, el pasado, cuando éramos todavía esclavos del pecado, de ese viejo hombre, de la vieja naturaleza de pecado, despojaos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que nuestros pensamientos sean transformados, que podamos tener siempre en nuestros pensamientos a Dios por sobre todas las cosas, que Él es por sobre todo, Él es el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, que por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una vida nueva, una nueva naturaleza, la cual ahora podemos dar testimonio y podemos darle gracias al Señor con nuestras vidas de obediencia, de santidad y de testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue obrando. Y volvamos a Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 18, el versículo 32, dice, Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Qué significa no quiero la muerte del que muere? El que muere significa es aquel
es aquel que merece morir, es aquel que no se arrepiente, es aquel que es de duro corazón. Pues el Señor dice, no quiero la muerte aún del impío, Dios no quiere. Más dice la palabra del Señor que aquí en el profeta Ezequiel, como siervo de Dios, como atalaya, le está señalando al pueblo de Israel una advertencia de parte de Dios. Está advirtiendo al pueblo, a su pueblo, está llamando a que se arrepientan, está llamando a que el amor de Dios es más grande, que aunque son pecadores, pues el amor de Dios los llama al pecador al arrepentimiento, a que se arrepientan. Y Israel pues está cosechando las consecuencias de sus decisiones, de sus rebeliones, no la decisión de Dios. Pues el hombre es el que escoge su camino y decide, aceptas o no, buscas de Dios o no, crees en Dios o no. Pero Dios dice que no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de aquel que es de duro corazón. Israel cosecha lo que siembra, pero no es la voluntad de Dios. Es el hombre que se desvía, es el hombre que no busca de Dios, es el hombre que no se arrepiente. Dios no se complace en castigar al culpable, más bien quiere que todos se arrepientan. Dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra bien clara, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que ninguno vaya a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la decisión es de cada uno. Aquí el profeta Isaías también, Ezequiel le habla al pueblo de Israel, que ellos debían de decidir. Dios no quiere la muerte del que muere, del impío, como dice la palabra, sino que se arrepienten de sus pecados, que busquen de Dios, que clamen a Dios, que se humillen delante de Dios, que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que se han desviado, que reconozcan que han sido rebeldes delante de Dios, aunque Dios muchas veces se manifestaba para con el pueblo de Israel con milagros, pero ellos mantenían rebeldes, muchos se mantuvieron rebeldes, desobediencia, pero Dios los amaba y siempre estaba con ellos. Por eso el profeta Ezequiel le está hablando al pueblo de Israel para que se arrepientan, para que busquen de Dios. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor, sino más bien conviértanse y viviréis. Esta es una decisión que corresponde al hombre. Dios le está diciendo por el amor tan grande hacia toda la humanidad. Dice el Señor, no quiero la muerte del que muere, del impío, sino más bien, dice el Señor, convertíos y viviréis. Arrepiéntete, busca de Dios. Dios no se complace en castigar al culpable, al impío, al pecador, sino más bien quiere que se arrepienta. Y el arrepentimiento, que significa una conversión, un cambio de actitud, de pensamientos, dice, es una condición previa hacia una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Por eso, esta última parte de Ezequiel, si nosotros ponemos atención, Dios se está poniendo en la mano del hombre, en este caso del pueblo de Israel, la decisión. ¿Decides por la vida o la muerte? ¿Te arrepientes
de tus pecados o sigues en tu necedad, sigues en tu terquedad, en desobediencia. Y esta palabra para toda la humanidad, para todos. El tiempo de Dios es ahora. Si no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor te dice: arrepiéntete, reconoce tus pecados. Dios no se complace con castigar al culpable, pero aquel que no se arrepiente, pues las consecuencias es la condenación. La palabra dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El resultado de vivir una vida de pecado es la muerte espiritual, la condenación. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Acéptalo hoy en tu corazón y vendrás a formar parte de la familia de Dios. El Señor perdonará tus pecados, limpiará tu corazón y te hará una nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y hará fiesta en los cielos. Así como el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, rebelde, idólatra, dice la palabra de Dios, pero Dios estaba con ellos, siempre dándoles oportunidades, diciéndoles: arrepiéntete, convertíos, apartaos de sus transgresiones, apártate de tus pecados, apártate de tus rebeliones y vuélvete a Dios, que Dios es grande en misericordia, Dios es amplio en perdonar para todo aquel que se humilla, para todo aquel que reconoce que necesita de Dios. Por eso el Señor en este día está hablando a tu vida y a tu corazón. Arrepiéntete. Dios es grande en misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuán bueno es nuestro Dios. Arrepentíos y viviréis. Hagamos una oración. Bendito y amado Dios, Santo y Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, muchas gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en aquella cruz hace más de 2000 años, llevándose todos nuestros pecados. Gracias porque tomó nuestro lugar. Gracias, Dios amado, porque nos amaste y nos amas aún, Señor, tal como somos. Pero aquí estamos delante de ti, oh Señor, agradecidos, oh Dios amado, porque tu mano nos sostiene, porque nuestra fe y nuestra confianza están siempre en ti, Señor, no en las cosas materiales terrenales, sino en un Dios todopoderoso, que conoce todo de nosotros y sabe todo. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, sus mesas, su salud. Bendícelos, Señor. Guárdalos. Fortalécenos cada día, Señor. Y por todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón en esta hora, el Señor habla tu vida. Arrepiéntete. Acepta a Cristo en tu corazón y viviréis. La vida eterna es el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo de Dios para tu vida. Reconoce tus pecados, entrégaselos al Señor. Díselo: perdóname, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Abro mi corazón para ti, Señor Jesús. Entra en mi vida y quiero tener ese encuentro contigo. Y tu Espíritu Santo me guíe cada día. Y el Señor pondrá un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de ti. Y formarás parte de la familia de Dios. El regalo de Dios, que es la vida nueva y la vida eterna. Que vendrán pruebas,
pero con la mano de Dios pasaremos cada obstáculo, cada roca que se presente, cada montaña, lo pasaremos de la mano de Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien que ha recibido su corazón a Cristo Jesús, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, y aquí también, porque creemos que es un alma ganada para ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas. Tu palabra es verdad y tu palabra nos anima y nos alienta a seguir adelante. Aún nosotros, tus hijos, también necesitamos ser renovados, necesitamos cada día buscar de ti, Señor, buscar tu presencia, ese alimento espiritual que es tu palabra y esa comunión contigo por medio de la oración. Gracias, Dios mío. En ti somos más que vencedores. Tu Señor, tu palabra nos alienta a seguir adelante, a ser esa lumbrera y esa luz para que muchos te conozcan. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón, tu sacrificio provechoso.